¿Sabe qué es un oído musical? Un oído musical es el que tiene la capacidad de discriminar y de discernir los sentidos de la música. O sea, el que tiene oído musical sabe en qué tono va a entrar, ¿sí? Sabe en el momento que va a entrar. Cuando le dan el tono, se apega al tono allí. Hay gente, por lo menos yo, que a veces me dice, antes cuando Cairo comenzó yo dirigía y me decía, entra, y yo así como que, entra, pero entra, y yo no podía entrar en la música, me sentía insegura de entrar en la música. No solamente hay personas que tienen buen timbre de voz, sí, que cantan bien, ¿sí o no, Oscar? Hay gente que tiene buen timbre de voz pero no tiene oído musical, ¿sí? Que tiene buen timbre de voz y que cantan bien pero no tienen oído musical, se atropellan en la música. ¿Cuántos conocen gente así? Que se atropellan en la música, que cuando van a arrancar no pueden arrancar, que entran en un tono, le dan un tono y saltan para otro tono. ¿Por qué? Porque no tienen oído musical. Eso es un oído musical que sabe en el momento que va a arrancar, que va a cantar, que va a entonar la canción. Pero el oído se educa, ¿sí? El oído se educa. Nosotros podemos, hay gente que no cantan nada y que no saben nada de música, pero entran en una academia y comienzan a educar el oído. Conozco un muchacho que es de la agrupación Misión Querigma, que el líder me decía, no, este era un tapao, porque se tienen confianza, este era un tapao, este no sabía nada, no sabía tocar, no sabía nada, pero él comenzó a enseñarle, y hoy en día toca todos los instrumentos. ¿Por qué? Porque aprendió a desarrollar el oído musical. Los que estudian música, los que son expertos en música, ¿tengo o no tengo la razón? ¿Sí o no? ¿Qué dice Christopher? No estoy tan perdida, ¿ves? Por eso que yo antes elegía a la gente para el equipo de alabanza. Y era una bendición, ¿sí o no, Lucio? Bueno, con decirle, ¿dónde está Darjeni? Darjeni cantaba en el equipo de alabanza. ¿Dónde está Darjeni? Cantaba en el equipo de alabanza. Y yo elegía a la gente. Y Lucio y Noreli, que estaban a cargo del equipo de alabanza, sufrían. Porque yo estaba así y escuchaba a la gente, mira que él canta, mételo. No había desarrollado el oído musical. Pero hoy en día me doy cuenta cuando se pelan los muchachos. Y le escribo a Oscar, se pelaron. ¿Qué pasó? Que no entraron en el tiempo. ¿Qué pasó? Porque paso a paso he ido aprendiendo lo que es las tonalidades, las músicas, en qué momento deben entrar, en qué momento no deben entrar. El que tiene oído musical sabe distinguir la primera, segunda voz, quién es soprano, gracias, mezzosoprano, todas esas cosas. Sabe distinguir quién tiene cada tono de voz y luego usted escucha ¿cómo se escucha? Hermoso cuando usted escucha toda esa gente cantando. Entonces, el oído se educa, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Así que los que no cantan nada y se pierden, a veces estamos en las alabanzas y usted ha escuchado que hay gente que de repente están cantando y el canto es así y hay otra persona. ¿Lo ha escuchado? A veces se sienta alguien a mi lado que no sabe nada de música y usted se pierde y no sabe ni cómo tocar las palmas porque está perdido. Y eso es causa como que aprende, aunque sea a batir las manos, porque hay que educar el oído. Y yo quiero hablarte hoy acerca de eso, de educar el oído. Diga conmigo, educando, hágase así, educando mi oído. Dígalo otra vez, educando mi oído. Usted puede ser del que aplaude así todo perdido, pero vamos a aprender a educar nuestro oído. Amén. Amén. En este 2025, una de nuestras metas va a ser educar nuestro oído. Estamos viviendo un tiempo donde las redes sociales son un boom. Y usted escucha una noticia y la otra noticia y la otra noticia y otra noticia, y de repente alguien va por la calle y le dice, ¿sabes que cayó un meteorito por allá? ¿Dónde lo viste? No, en las redes sociales, y eso fue hace años. Hoy en día
hay miles de expertos en el área de la política. Con todo lo que está viviendo nuestra Venezuela, hoy todo el mundo es político. Usted habla con alguien y le da un resumen de lo que va a pasar. No, lo que pasa es que va a pasar esto y esto y esto. ¿Dónde lo aprendiste? No, yo vi la divasa que estaba hablando. Comienza a ver esas noticias que no sabes si son veraz, si son oportunas, que tienen. Pero como estás llenándote de todo eso, entonces ya tú te crees un experto en la materia. Usted va y se sienta en un lugar a esperar algo y alguien siempre te habla de política. No, ¿y viste lo que pasó? Y viste, no, que ya las fuerzas están ahí en Cúcuta, ya están llegando. ¿Y cómo sabes tú? No, yo lo vi en no sé qué página, en TikTok, pero qué página, ese es para saber si ustedes andan husmeando esa. Mira, Eduardo, y qué pura Biblia. Sí, entonces es necesario que comencemos nosotros a filtrar qué escuchamos, porque lo que escuchamos va a determinar cómo nosotros actuamos. ¿Sabía usted eso? Lo que usted mantiene todo el tiempo escuchando va a determinar cómo usted va a actuar. Y ¿se acuerdan en el tiempo del COVID? Cuando vino el COVID comenzó allá en China y que empezó a hacer las noticias, a regar las noticias, y el venezolano bien calidad decía, llégate COVID, que aquí nosotros tenemos malojillo con limón, poleo, y tenemos todo esto. Y la gente, bueno, pero empezaron a escuchar que el COVID, que daba presión en el pecho, que se sentían mal, que la gente se estaba muriendo, que caía uno por uno, que en las calles de yo no sé qué país era, Ecuador, que se estaban cayendo la gente cuando se contaminaban. Cuando el COVID llegó aquí, mire, el miedo nos arropó. Y todos comenzamos a temblar porque ya habíamos escuchado que el COVID mataba gente, que el COVID hacía que te trancaba la respiración, y era como que empezaba el miedo en nuestras vidas a funcionar porque ya nos habían preparado anteriormente para que llegara. ¿Cuántas nosotros los venezolanos, los que vivimos ya un poquito más, verdad que siempre nos ha dado un gripón horrible que no podemos ni respirar? Siempre hemos tenido gripe. ¿Y cómo nosotros lo curamos? Jengibre, malojillo, poleo, tómate un guarapito de tal y usted lo cura. Pero cuando llegó el COVID fue el acabose. Mucha gente se murió por miedo, porque la ansiedad lo agarraba y lo desesperaba y le trancaba el pecho porque estaban ansiosos. Eso hace cuando nosotros empezamos a llenarnos la cabeza de tanta información. Hoy en día, ¿hay COVID o no hay COVID? Sí hay COVID. ¿Y por qué no está matando como antes? Cuando usted le pega gripe, va y se hace la prueba del COVID. No las hacemos. Y en estos días, diciembre fue un mes que nos dio gripe, yo creo que a todo el mundo. El que no le pegó gripe es leyenda. Pero nos dio gripe a toditos. Y estábamos mal. Yo un día que mire, para yo acostarme cuesta, porque a mí me gusta estar parada haciendo todo, y para yo dejar de ir al gimnasio me tengo que estar muriendo. Y un día me paré que me dolía todo, que no fui al gimnasio, que me quedé en la cama, no quería nada. Y sentí así una presión, una molestia en todo, y le decía a mi esposo, pero párate, es que de verdad me siento muy mal. Pero yo por mi mente nunca pasó que fue COVID. Si hubiese pensado que era COVID, listo, me morí. Porque así es la información hoy en día. Así pasa hoy en día, que comienzan primeramente, nos empiezan, miren, como a atornillar la mente, y luego termina usted mal. Pero la palabra de Dios dice en Juan capítulo 10, versículo 26 al 28, dice: pero vosotros no creéis porque no son de mis ovejas, como os he dicho.
mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. ¿Qué hacen las ovejas del Señor? Escuchan su voz. Y cuando yo veo lo que significa en este versículo escuchar su voz, diga conmigo, escuchar inteligentemente. Escuchar inteligentemente. Hoy estamos minados de información. Todos los días hay una información nueva. Hoy las redes sociales, la gente, todo el mundo habla, pero usted tiene que aprender a educar su oído. ¿Qué es lo que tú vas a escuchar en el 2025? ¿A dónde vas a centrar tu atención en el 2025? Comenzando el año, Dios trataba conmigo esto. Y de hecho lo mandé en un devocional un lunes, de que acerca de afinar nuestros oídos espirituales para escucharlo a Él y no estar escuchando noticias. ¿Qué pasa? Mucha gente se desanimó en Venezuela por lo que pasó, pero usted no tiene que desanimarse. Usted tiene que agarrar más ánimo, porque lo que está diciendo el Señor es mucho mejor que lo que dicen las redes sociales o lo que usted ve en las noticias. Amén. Diga conmigo, agárrese así el oído. Diga, mi oído no es un basurero. Dígalo otra vez. Mi oído no es un basurero. Porque las redes sociales creen que usted es un basurero. Hay gente que cree que usted es un basurero, que viene a hablarle cosas que lo que van a hacer es tumbarte y desanimarte porque creen que tu oído es un basurero. Hay que aprender a distinguir en este año qué voz queremos seguir. ¿Qué voz quiere seguir usted este año? ¿Qué quiere usted hacer en este año? Hoy vivimos un tiempo donde hasta la inteligencia artificial, ¿qué pasa? Que pueden crear hasta personajes y usted se come el cuento de cuántas cosas pueden suceder. Y la Biblia dice, en los últimos tiempos, ¿a quienes engañarán? A muchos serán engañados. ¿Por qué? Porque no han aprendido a discernir cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del hombre. Porque no conocen la verdad. Por eso es importante que nosotros aprendamos a distinguir la voz de Dios de entre la voz de la gente, entre la voz de la multitud, distinguir la voz de Dios. ¿Saben? Cuando el Señor hace 13 años nos llamó al pastorado, yo escuchaba mucho lo que la gente hablaba y decía. Yo lo he contado muchísimas veces en este lugar, que era lo que pasaba. En muchas ocasiones le decía a mi esposo, sigue tú que yo no sigo, porque la gente me tenía obstinada. Que se va a creer esta y ahora que pastora, y mírala y mira lo que ella hizo y no se acuerda que tal día hizo tal cosa y no, usted sabe lo que pasa, porque no existe nadie más criticado que el que busque a Dios, ¿sí o no? No existe nadie más criticado que el que busque a Dios. Usted puede trabajar, usted puede hacer en la calle 1000 cosas, pero si usted empieza a buscar a Dios, mire, se le levanta la familia, se le levantan los amigos, se le levanta todo el mundo. Resulta que eso a mí me carcomía mucho y ya estaba afectando mi vida. Ya yo no quería seguir siendo pastora, ya yo no quería nada de eso. Yo le decía a mi esposo, eso es contigo, eso no es conmigo, yo no sirvo para esto. Porque el murmullo de la gente me confundió. Tengo un sueño donde yo estoy en una urna y yo misma invitaba a la gente que viniera. Y cuando yo me asomo a la urna, era yo que estaba en la urna. Pero yo estando en la urna, yo escuchaba lo que la gente decía, mírala esta, y ahora qué se cree, y ahora qué pastora, y yo no sé qué más, y no se acuerda que de dónde viene ella, y no se acuerda la vida que ella tuvo, y no se acuerda yo no sé qué más, y yo en la urna escuchando. Cuando me van a parar a ungirme, yo no tenía fuerza para que me ungieran. Yo me despierto y yo le cuento a mi pastor, le digo, pastor, ¿sabe? Tuve este sueño así asado. Y me dijo, hija, eso está clarito. Para él los sueños siempre están claritos. Eso está clarito. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Me dijo, hija, tú has muerto para muchas cosas, pero lo único que sigue vivo son tus oídos.
Lo único que sigue vivo son tus oídos. Tú escuchas mucho lo que la gente dice. Me dio un ejemplo que se los di en el devocional. Me dice, cuando el bateador está en home, que él va a batear, ¿qué pasa con la gente a su alrededor? Están los que apuestan por él y dicen, jonrón, jonrón. Está el que dice un hit, está el que dice, pónchate, pónchate. Está el que empieza a gritar simplemente ¿para qué? Para que él se desconcentre. Y él me dijo, pero ¿qué hace el bateador? Se concentra en la pelota que viene y en lo que aprendió de su manager. Y él obvia las voces que se levantan a su alrededor. Me dijo, deja de escuchar lo que la gente habla para que puedas escuchar lo que Dios está hablando. Eso me lo enseñó mi pastor. Deja de escuchar lo que la gente dice para escuchar lo que está hablando Dios. Y yo hoy te digo esa palabra. Deja de escuchar lo que la gente dice y concéntrate en lo que Dios está diciendo. Y un día él me dice, llama a un profeta que se llama Diloné, que es uno de sus mentores. Usted sabe que yo perdí mi hija y él quería que yo saliera embarazada otra vez y me dice, hija, vas a llamar. El profeta Diloné no contesta teléfono. Me dice, lo vas a llamar a las 9 de la mañana. A esa hora él va a contestar el teléfono. Yo exactamente a las 9 de la mañana lo llamé. Él y que iba a orar por mí para que yo saliera en embarazo. Fue lo menos que hizo. ¿Sabe qué me dijo? Me dijo, veo mucha gente a tu alrededor que maldice tu ministerio. Y me dice, cuando dice la palabra maldición, no es que dice la palabra de que, usted sabe, es que maldecir es hablar mal. Eso es maldición, es hablar mal. ¿Cuánta gente habla mal de lo que tú estás haciendo? Y eso es maldecir, hablar mal de la gente. Y me dijo, mucha gente está a tu alrededor y te está maldiciendo. Y me dijo, cierra tus oídos a lo que dice la gente y concéntrate en lo que dice Dios. Yo sé que mi pastor no le dijo eso, pero Dios comenzó a tratar conmigo acerca de afinar el oído. Afinar el oído, porque si yo hubiese prestado atención a lo que la gente decía, mire, hace rato yo estuviera en el mundo. Bueno, todavía estoy en el mundo, pero no estuviera sirviéndole al Señor. Hace rato dejara yo de nada. ¿Por qué? Porque muchos no creían en mí, pero Dios creía en mí. ¿Sabe qué pasó? Yo comencé a educar mi oído. Hoy en día mucha gente me habla y me dice cosas y yo lo escucho, pero no le presto atención, que es muy diferente. Hay mucha gente que te va a decir y te van a aconsejar y te van... Pero ten cuidado a quién es que tú le prestas atención, a quién tú les prestas tus oídos. Es muy importante que nosotros afinemos nuestros oídos. Esas palabras que me dijo mi pastor retumbaron en mi oído, retumbaron allí. Presta atención a lo que Dios está hablando, porque cuando hay tanto murmullo, usted se pierde de qué es lo real y qué es lo ficticio. Cuando hay tanto murmullo de la gente hablando y queriéndote decir lo que tú debes hacer, entonces tú entras en querer hacer lo que la gente le agrada y comienzas a agradar a la gente y dejas de agradar a Dios. No es agradar a la gente, es agradar a Dios. Cuando comienzas a concentrarte, mira que él dice, tú como pastora tienes que hacer esto, tú como líder tienes que hacer tal cosa, tú como músico tienes que hacer esto, tú tienes que hacer. Te pierdes de vista, te desconcentras de la voz real que es la voz del Señor. Hoy en día, ¿qué pasa? Iglesia, nos estamos desconcentrando de la voz de Dios y estamos concentrándonos en qué dicen las redes sociales. ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que no manda? ¿Quién es el que viene? ¿Quién es el que no viene? ¿Qué pasa? Compren comida. Salimos todos corriendo a comprar comida. Mira, todos vamos como corriendo a hacer todo lo que nos dicen. Pero ¿qué dice Dios? Por eso dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hoy en día la voz del Señor tiene que retumbar en nosotros más que otras voces.
Esa es la voz que tiene que retumbar en nosotros, porque cada día se va a levantar gente engañadora y a muchos se engañarán, y si fuere posible a los escogidos van a engañar. Por eso hay que aprender a afinar nuestros oídos y escuchar a Dios qué está diciendo Él para este año. Y usted, lo que Él diga, ¿sabe qué es lo más importante? Que Él lo va a respaldar. ¿Amén o no amén? Hay un ejemplo de un hombre en la Biblia que el Señor le dijo en Primera de Samuel, dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas, como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Sabe qué significa aquí obediencia? La palabrita que a veces los muchachos dicen, llama. Cuando el Señor está hablando, dice llama. O sea, ¿usted ha escuchado a alguien diciendo eso? Esta palabra, llama, significa esta palabra. En el original, obedecer es llama y significa oír inteligentemente. Diga conmigo, oír inteligentemente significa discernir, estar atento y prestar atención. Por eso, este hombre llamado Saúl, ¿qué perdió en su vida? Perdió su ministerio, perdió su llamado. Fue el primer rey que fue nombrado en el pueblo de Dios. Y este hombre tenía una ventaja tan maravillosa, y era que tenía un profeta lleno del Espíritu de Dios, lo tenía a su lado, que le decía lo que debía hacer. Por eso el Señor le dijo a través de Samuel: oye inteligentemente. El Señor no se complace de los holocaustos. En esa ocasión el Señor le dijo: mira, vas a ir a través de Samuel, vas a ir y vas a matar a los amalecitas. Todo, no va a quedar nada vivo. Su ganado, los niños, todo va a morir. Pero ¿qué hizo Samuel? ¿Qué hizo Saúl? Saúl dice que escuchó la voz del pueblo. ¿Qué hizo Saúl? Escuchó la voz del pueblo. Él no cuidó sus oídos. Él no tuvo un oído selectivo de que qué es lo que yo voy a escuchar. Escuchó al pueblo, le prestó atención al pueblo, porque el pueblo le decía: ¿cómo vas a matar esa vaca si está tan bella esa vaca? Esa la podemos sacrificar para el Señor. Mire, y todo este oro que está aquí, ¿por qué lo vas a...? No. Esto lo podemos ofrecer de sacrificio al Señor. ¿Y qué hizo Saúl? Prestó atención a lo que decía la gente. El Señor le dice a Saúl, manda a Samuel. Samuel se sentía mal porque decía: Dios mío, perdóneme la expresión, pero este cabezón yo le digo lo que tiene que hacer. Yo voy con él, le enseño lo que tiene que hacer, cómo debe actuar, y va a escuchar al pueblo. ¿Sabe? Muchas veces nosotros actuamos de esa manera. El Señor nos pone gente de Dios a nuestro alrededor que nos dice qué debemos hacer, y nosotros escuchamos al carnal, al amiguito, al que no tiene discernimiento, y no prestamos atención a lo que dice el Señor. El Señor le dijo: ¿por qué pues no obedeciste la voz de Dios, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Aquí el Señor le dijo otra vez: no oíste inteligentemente. Por eso le decía al principio que los músicos educan el oído. Usted como creyente debe educar su oído. Saúl le dijo: he pecado, he desobedecido la orden del Señor y tus mandatos, porque tuve miedo al pueblo y escuché su voz. Porque a veces queremos agradar al que está a nuestro lado. Queremos que Él se sienta bien. Era lo que yo le decía. Hay veces que dejamos de escuchar al Señor para agradar a aquel que te está diciendo lo que tú debes hacer, y no estás escuchando al Señor. Muchas veces Dios habla cosas que a nosotros no nos van a agradar.
que tal vez no se apega a lo que yo tengo aquí en mi mente. Pero es porque nosotros tenemos un Dios extraordinario, que hace cosas extraordinarias, que usa a quien quiere usar, que se mueve como Él se quiere mover, y Él te quiere usar a ti. Pero ¿sabe qué está pasando? Te estás entreteniendo entre otras voces y no estás discerniendo la voz de Dios. Saúl no supo educar su oído. Todo lo que él escuchaba lo tomaba para mal, no lo tomaba para bien. Aquí vemos, ¿se acuerdan cuando llegaron de ganar la guerra, la pelea allí? ¿Qué pasa? Estaban las mujeres cantando y decían, Saúl mató a sus miles y David mató 10,000. ¿Qué hizo Saúl? Él no se alegró porque estaba saliendo alguien de él que estaba creciendo. No, su corazón se llenó de odio. Su corazón se llenó de rabia. Su corazón se molestó porque decía, ¿quién va a ser más grande que yo? Si yo soy el rey, el que el Señor ha puesto. O sea, su oído era malo. Todo lo que él escuchaba, lo escuchaba para mal y no lo escuchaba para bien. Esto hizo, aquí dice que Saúl se desagradó en este dicho, se molestó. Su semblante cayó porque él se molestó. Por eso es que Saúl perdió lo que Dios le estaba dando, porque él no supo discernir cuál era la voz de Dios. Mira este versículo tan triste en la vida de Saúl. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14, dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Después de que el Señor estaba con Saúl, apoyándolo en su ministerio, estando allí con él, dice que él le dio tanta importancia a todo lo demás, que dice que el espíritu de Dios se apartó de Saúl. Ya no estaba con él. Qué triste es que nosotros, por estar prestando atención a lo que no debemos, el Espíritu de Dios se aparte de nosotros. Porque aquí le comentaba a mi esposo, yo veo que Dios es un Dios celoso, que quiere que sus hijos aprendan a escuchar su voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Saúl no escuchó la voz de Dios. Saúl dice que el espíritu de Jehová se apartó de él y comenzó a sufrir. Fue atormentado porque lo perdió todo por no tener un oído educado, por no tener un oído selectivo. Perdió su propósito de vida y hasta su familia, todos sufrieron gracias a que él no supo afinar su oído a lo que el Señor estaba diciendo. Diga conmigo: Señor, ayúdame a discernir tu voz. ¿Cuántos llamados y cuántos propósitos están allí sentados? Y el Señor está allí gritando: hijo, si puedes. Hijo, si puedes, levántate. Pero el diablo te dice: no puedes. Yo muchas veces les he dicho: ¿cuántos han escuchado la voz del diablo? Y usted dice: no, yo escucho puro la voz de Dios. ¿Seguro? El diablo te dice: no puedes. El diablo te dice: estás derrotado. El diablo te dice: se acabó la vida. ¿Y qué haces tú si es verdad? No puedo más. Eres un fracasado y tú dices: sí, soy un fracasado. Se te acabó la vida y tú dices: es verdad, se me acabó la vida. Cuando Dios está diciendo: yo vine para darte vida. No es cualquier vida que yo te vengo a dar. Yo te vengo a dar una vida en abundancia. O sea que el cristiano tiene que exhibir una vida que nadie tiene. Donde usted tiene que exhibir una vida que nadie tiene. Aprenda a discernir la voz de Dios. La voz de Dios me conecta con el propósito. La voz del diablo me desconecta. La voz del diablo me hace sentir mal. ¿Por qué? Porque él vino a destruir. Si hay alguien en tu vida que te está hablando para destruir, es la voz del diablo, no es la voz de Dios. ¿Sabe? En el tiempo cuando mi hija se fue con el Señor, el diablo me habló y me decía: no puedes. Me decía: vuélvete loca, Carla.
Me decía, vuélvete loca, no vas a poder. No vas a poder. Eso me decía el diablo todos los días de mi vida. Y sabes, lo importante que es afinar nuestros oídos al Señor. Porque el Señor te trajo hoy aquí, Carla, para decirte sí vas a poder. Sí vas a poder. Sí vas a recibir la fuerza del Señor para seguir adelante, Carla. No todo está perdido. ¿Sabes? Yo un día también lloré y mucho. Tuve que comprar lágrimas artificiales, pero el Señor me dio fuerza. Y hoy te digo, Carla, que tú llegaste a este lugar porque Dios te va a dar la fuerza para seguir adelante, Carla. Dios te va a dar la fuerza para seguir adelante. Como lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo, Carla. Sí vas a poder. Qué determinante es rodearnos de gente que te diga, sí puedes, sigue adelante, Carla, que este tiempo va a pasar y vas a ser grande y vas a estar para aconsejar a otras mujeres que han pasado por lo mismo. Dios te va a levantar de las cenizas como me levantó a mí. Eso hace Dios. Rodéate, Carla, de gente que te digan si puedes. ¿Sabes? Yo muchas veces me encerraba a escuchar la canción Yo te extrañaré. ¿Y sabe qué hacía? Me derramaba a llorar. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Y un día le escribí a una mujer por internet llamada Dina Santamaría. Y le dije, yo siento que me quiero volver loca. El diablo me decía, vuélvete loca, porque el diablo sí habla. Porque el diablo sí te habla. Por eso yo te estoy hablando hoy de que hay que educar el oído, porque yo aprendí a educar mi oído y a quién yo iba a escuchar. Y el diablo me decía, vuélvete loca, vuélvete loca. ¿Y sabe qué pensé yo? Voy a empezar por no bañarme. Ya yo estaba maquinando cómo yo me iba a volver loca, porque el dolor es fuerte. Y solo el que ha pasado eso sabe lo fuerte que es. El diablo siempre me hablaba y me decía, no vas a poder, no vas a poder, no vas a poder. Pero el Señor siempre estuvo allí diciéndome, Heidi, afina tu oído, sí vas a poder, sí vas a poder, yo te voy a levantar de la ceniza. Eso lo hace Dios, Carla. Dios nos levanta de la ceniza. Y yo decía, mi vida se acabó y mire, ahora es que tengo vida. Ahora es que tengo vida para decirle al mundo todo lo que Dios puede hacer. Hay que afinar nuestros oídos espirituales, rodearnos de gente que me diga, llora, sí llora, llora hasta más no poder, pero sigue para adelante, esa estación va a tener su fin. No todo es para siempre, iglesia. Por eso es determinante, júntate con gente que te digan que sí puede. Ten un oído selectivo. Si tu esposo te dice que no puede, déjalo que hable, está bien. Pero tú decides a quién le vas a prestar atención. Oye inteligentemente. Diga conmigo, voy a oír inteligentemente. Porque el Señor este año va a buscar gente que tenga los oídos atentos. ¿Qué es lo que tú quieres escuchar este año, iglesia? Vamos a callar las redes sociales. ¿Sabe qué hace el Señor? El Señor iba a levantar un hombre llamado Juan el Bautista, que dice que iba ahí con el espíritu de Elías. O sea, un hombre poderoso que iba a abrir camino para el Señor, para Jesús. ¿Y qué pasó? Se levantó su padre Zacarías. No, ¿y cómo va a hacer esto? Y el Señor lo bloqueó. Silencio. Hoy en día hay que bloquear gente. Hoy en día hay que silenciar a gente. Aprenda a bloquear a la gente. No lo mande a callar, pero no le preste atención. Hoy en día hay que bloquear gente. El Señor bloqueó a Zacarías. No quiero nadie que me hable mal. El Señor está diciendo que ama a Venezuela. Aquí hay una gente que va a decir lo ama y nosotros también lo amamos. Aquí hay una gente que va a decir yo voy a trabajar por un mejor país. Porque esta iglesia, uno de sus eslogan es: somos una iglesia que cree, ora y acciona. ¿Por quién? Por un mejor país. Amén. Mire el ejemplo de Sansón. Sansón fue un hombre que el Señor lo tomó
para que libertara a su pueblo, lo librara de los filisteos. Pero ¿qué pasó con Sansón? Dice la palabra que había una mujer llamada Dalila que le estaba allí hablando y le decía a Sansón: ¿de dónde viene tu fuerza, Sansón? Sansón, muchachos, tengan cuidado con las Dalilas. ¿De dónde vienen tus fuerzas? ¿De dónde vienen tus fuerzas? Y Sansón le decía: no, mira, teje unas cuerdas allí que de ahí proviene mi fuerza. Y venía ella y lo hacía. Y él no tenía el discernimiento de ver de que, oye, esta mujer me está poniendo una trampa. No. Después Sansón le pasaba lo que ella decía. Luego venía otra vez y le decía: no, mira, tienes que buscar unas cuerdas nuevas y con eso me atas y tal y qué sé yo. Nada. Pero dice la palabra que ella en varias ocasiones comenzó a preguntarle a Sansón. Y dice en Jueces capítulo 16 versículo 6, dice: y aconteció que presionándole cada día con sus palabras e importunando su alma, fue reducida a una angustia mortal. ¿Sabe? Hay mucha gente que son unas Dalilas en nuestra vida, que están allí, tiqui, 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 tiqui. Dalila estaba allí persiguiendo qué era, de dónde provenía las fuerzas que tenía Sansón, de dónde provienen tus fuerzas, hasta que Sansón le dijo de dónde provenían sus fuerzas. Mis fuerzas provienen de mi cabello, mi conexión que yo tengo con el rey, porque yo soy nazareno. De allí proviene mi fuerza. ¿Y qué hizo Dalila? Le cortó el cabello. ¿Qué pasa, iglesia? Hay mucha gente que usted le dice algo y luego se convierten en Dalila, que van y riegan el chisme. Ay, ay, ay. Diga ay, ay, ay. Hay mucha gente que primeramente son oídos para escucharte, pero luego son una trompeta para hablar. Así hizo Dalila. Dalila escuchó lo que estaba diciendo, pero luego fue como una trompeta a decir: mira, sus fuerzas provienen de su cabello. ¿Cuánta gente a veces ve tus errores y están allí como amiguitos, pero después: no, tú sabes lo que hizo esta? No, este es esto. Ay, Dios mío, bloquéela. No solamente en las redes sociales, de su vida, de todas partes. Porque esa Dalila, ¿qué fue lo que hizo? Le robó las fuerzas para seguir a Sansón, para que Sansón siguiera. Hay gente que el diablo pone a nuestro alrededor para robar nuestras fuerzas. Dalila estaba allí y dice que angustiaba a Sansón todos los días preguntándole. Y Sansón era débil por su oído, porque en otra ocasión dice que una mujer le preguntó un enigma que él había dicho, y de tanto insistir, pues él le dijo cuál era la solución del enigma. Era débil por su oído. No pierda la cabellera. Los que están... Bueno, eso es triste. Aquí está Jesús y allá está otro por allá. Cuidado con Dalila. ¿Sabe? Es lamentable que Sansón perdió sus fuerzas. Y se acuerdan que yo leí que el Señor se apartó de Saúl. ¿Se acuerdan ese versículo? Mire aquí lo que dice Jueces capítulo 16 versículo 20. Dice: y le dijo Sansón a los filisteos, le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego se despertó él de su sueño y dijo: esta vez saldré, como las otras veces me escaparé. Pero mire lo que dice: pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Qué triste. El Señor es celoso con nuestros oídos. Yo leyendo estas dos escrituras veo que tienen dos parecidos, y es que el Señor se apartó de Saúl porque no supo escuchar su voz, pero también se apartó de Sansón, y dice que el Espíritu de Dios se apartó de él. Él pensó que él se iba a librar como otras veces de los filisteos, y resulta que esta vez no. ¿Qué pasó? Le sacaron los ojos, porque el Espíritu del Señor se apartó de él. Él perdió la visión por no saber escuchar, iglesia. Afina tu oído, afina tu oído. Vamos a ser selectivos con lo que nosotros escuchamos,
mucha gente estará cerca de nosotros como una Dalila, porque hay gente que cree que... Hay gente que quieren hacerte entender que creen en ti, no creen en ti. Que el Señor es selectivo con la gente que te rodea. Él quiere gente que sume contigo, que sume con tu llamado, que sume con tu ministerio. Estamos a tiempo para salvar. Amén. Aquí el Señor dice en Deuteronomio capítulo 6, dice: oye, oh Israel, y cuida de poner por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y multiplicaré, así ha dicho el Señor, el Dios de tus padres. Oye, oh Israel, Jehová tu Dios uno es. Llamarás al Señor con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma. Y dice: y las repetirás a tus hijos, hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino. Primeramente dice oye. Aquí oye significa ¿qué? Llama. ¿Qué significa llama? Oír inteligentemente. Aquí el Señor le está diciendo al pueblo de Israel: oye inteligentemente lo que yo te escribo hoy, y estas bendiciones te van a alcanzar, dice en el 28, pero aquí dice: y repítela a tus hijos. Repítela, dísela a tus hijos, al levantarte, al acostarte, átala en tu pecho, en tu corazón, átala a ellos, repítela, o sea, sé continuo en lo que tú estás aprendiendo. En un tiempo donde el bullying, ¿cuánta información vemos de gente, de muchachos que comienzan a creer lo que le dice el amiguito y empiezan a hacerle bullying, y hasta llegan los niños y se suicidan? ¿Por qué? Por estar escuchando lo que otro dice, por estar prestando atención a lo que otro dice. Por eso el Señor dice: esto lo vas a repetir a tus hijos. La palabra del Señor, repítela a tus hijos. Al acostarte, al levantarte, átala a su cuello. Dile lo maravilloso que es tener al Señor en nuestras vidas. Amén. Hay un hombre que aprendió a discernir la voz de Dios, y este fue Moisés. Este hombre era un hombre que estaba rodeado de gente. ¿Cómo era la gente que rodeaba a quejumbrosa? El pueblo de Israel: queremos comida, aquí está la comida, queremos esto, toma esto, qué fastidio, nos sacaste de allá y ahora estamos aquí en el calor. Oye, esta gente era un tiquitiqui en la vida de Moisés, y todo lo que hacía Moisés, ellos todo el tiempo tenían que estar criticando. Pero Moisés, una de las cosas que, bueno, yo digo: Moisés, cuando tenga el cielo voy a tener una conversación con él. ¿Dónde está Moisés? Porque Moisés aprendió a distinguir la voz de Dios. Cuando Dios le hablaba, él se desanimaba porque el pueblo estaba allí fastidiando, pero ¿qué hacía él? Se iba a la presencia del Señor, se iba a orar, se apartaba al monte y comenzaba a orar, a ver qué es lo que estás diciendo tú, Señor, porque esta gente me tiene azul, me tiene molesto. Pero ¿qué pasa? Él sabía cuál voz tenía que dejarse guiar por él, y era la voz del Señor. Por eso es que usted ve que todo lo que hizo Moisés, vio la grandeza del Señor. Dios lo utilizó de una manera poderosa, una manera especial. ¿Pero por qué? Porque tuvo un oído selectivo, porque supo educar su oído, supo a quién debía escuchar. Por eso Moisés fue tan grande. La única vez que no escuchó al Señor, perdió entrar por la tierra prometida. Perdió entrar. Pero fue un hombre que siempre estaba allí pegado del Señor. Señor, ¿qué estás hablando? Diga conmigo: la voz de Dios me conecta a mi propósito. Así que si hay algo, hay alguien, las redes sociales te está desconectando, ese no es Dios. Porque siempre la voz de Dios me va a conectar con mi propósito. Por último, Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Por qué viene la fe? El oír la palabra de Dios. Concéntrate en oír al Señor este año. Amén. ¿Cuántos lo van a hacer?
yo siempre recomiendo, cuando usted esté haciendo oficio, las que están en su casa, usted va en el carro, usted va para Caracas, en el carro, deje de estar escuchando vallenato, deje de estar escuchando a Bad Bunny. ¿Sabe qué va a hacer? Descargue la Biblia dramatizada y usted va a ir en su carro hacia Caracas. Eso no es con Gilberto. Usted va a ir en su carro y usted va a ir escuchando la palabra. Y sabe, la Biblia dramatizada es como que tú te metes en la historia. Estás haciendo el oficio y estás escuchando a Esther allí. Mire lo que hizo Esther. ¿Y qué pasa? Usted va a ir llenando su espíritu del Señor. Deje de estar escuchando Pastor López. Deje de estar escuchando esas músicas y comience a escuchar al Señor. Lo que yo le iba a decir, ¿sabe? Mi esposo me dice, a veces se me pierden las cosas. Ahorita se me perdió. Cuando yo iba a hablar que yo le escribí a una mujer. ¿Se acuerda? Que yo dije, yo le escribí a una mujer y ese cuento se quedó hasta allí porque me perdí. Cuando yo le escribí a esta mujer, Dina Santa María, ella me dijo algo. Yo pensé que ella no me iba a contestar. Y ella me dijo, mira, en el cielo hay un lugar que es para los niños. Tu hija está bien. Pero aparte de todo lo que me dijo, ella me dijo, cuando estés en tu casa, pon adoración al Señor. Pon alabanza. ¿Qué dice la Biblia? El Señor se mueve a través de la alabanza. Me dijo, vas a poner alabanzas en tu casa. Y aunque estés llorando, adora al Señor. Pon alabanza y no, yo te extrañaré, no. Vine a adorar a Dios, lléname Espíritu Santo. Me dijo, vas a comenzar a escuchar alabanza y los ángeles se van a mover en tu casa. ¿Cuántos saben que los ángeles? ¿Cuántos saben que los ángeles se mueven y están a disposición tuya? Los ángeles son exclusivos de los hijos de Dios. Porque la Biblia dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Los ángeles son exclusivos de los hijos de Dios. Y ellos se mueven cuando tú adoras, cuando tú oras, los ángeles se mueven. Hay casas donde está el ambiente tan tenso. Ponga alabanza y adore al Señor, pero a veces está tenso porque está el muchachito por allá escuchando Bad Bunny, la otra escuchando Shakira, la otra escuchando. Mire, así como los ángeles se mueven en la alabanza, también los demonios se mueven. Hay demonios que se mueven cuando usted comienza a escuchar, porque usted escucha una canción de Ana Gabriel y ¿qué pasa? Se pone triste, se quiere cortar las venas. Usted escucha a ¿quién más? Usted escucha a otros y así se mueven los demonios, pero cuando usted escucha la alabanza, el Señor se mueve en medio de la alabanza. Y ella me dijo, vas a empezar a escuchar alabanza y vas a empezar a adorar al Señor en tu casa y adóralo y tú verás cómo la depresión se va a ir de tu vida, porque la depresión es un espíritu que te toma, pero cuando tú comienzas a contrarrestarlo con alabanza, ella tiene que irse, porque dice la palabra que la luz no tiene comunión con las tinieblas. Y yo comencé a hacer eso, a poner alabanza en mi casa, a adorar al Señor. Y luego, ¿sabe qué pasó? Yo empecé a disfrutar estar sola. Y usted sabe, cuando uno pasa un tiempo difícil, uno no quiere estar solo. Pero luego, a través de la alabanza, yo aprendí a disfrutar estar sola. Por eso esto es extra allí, que esto es un paréntesis que se me había olvidado esto. Pero aprenda a adorar al Señor y aprenda a escuchar su voz, amén. Eduquemos nuestro oído, de ahora en adelante sea selectivo. Todo lo que lo llene de basura, usted baje la cadena, bótelo en el nombre de Jesús, amén. Póngase en pie, iglesia.